Vamos a ver ahora para qué sirve y cómo podemos hacer un corte. Un corte sirve para mostrar cuando una pieza, vamos a suponer esta pieza que tenemos acá, esta pieza gris que tenemos de muestra. En este caso no es una pieza que tiene demasiadas complejidades, pero supongamos que queremos ver algo que no podemos mostrar en las vistas porque está en la parte interior de la pieza. Si por ejemplo en este objeto hubiese una parte interior, una forma, por ejemplo la forma del cilindro este tuviera alguna particularidad que no la podemos ver en las vistas, necesitaríamos entonces seccionarla en la zona esta, como si la cortáramos con un cuchillo, como si seccionáramos la pieza en la realidad. Lo que hacemos es simular ese corte. ¿Cómo quedaría si la cortáramos? Bueno, quedaría de esta manera. Entonces, de esta manera ahí sí tendríamos visible, dejaríamos visible la zona que nosotros no podemos mostrar o no podemos saber cómo es. El mecanismo es bastante sencillo. Lo que hacemos es determinar un plano de corte, es decir, que es como si la pieza esta estuviera atravesada por un plano imaginario, que en el caso sería, por ejemplo, un elemento cortante, para si el objeto fuera real. Con un elemento cortante lo cortamos y dejamos abierto así y podemos ver con claridad cómo es la pieza. Por supuesto que el corte es ficticio y por lo tanto entonces tenemos que apelar a la imaginación para saber cómo es realmente esta zona de acá. Entonces, de esa manera podemos obtener una muestra, podemos mirar cómo es ese objeto si realmente lo pudiéramos cortar. Ese corte tiene una nomenclatura, es decir, tiene una forma de indicarse, tiene un código para que en el plano se pueda comprender bien, para que se pueda comunicar con precisión y para que quien mire el plano pueda comprender perfectamente, con perfecta precisión de qué se trata ese corte y de dónde es. Entonces, lo que se hace es indicar en el mismo plano, o sea, yo tengo un plano donde tengo dibujado en la misma vista, con una línea de trazos, así, un trazo largo y un trazo corto, un trazo largo y un trazo corto, siempre tiene que ser así, con dos flechitas en las puntas que determinen el sentido de rebatimiento del corte, porque acá se utiliza el mismo rebatimiento que se utiliza en las vistas, y un nombre para ese corte, por ejemplo AA, que significa que lo que estamos cortando abarca del punto A al punto A. Se identifica con letras mayúsculas de imprenta. Por supuesto que esto puede ser AB, CC, lo que ustedes quieran, pero estas mismas letras, la identificación de estas letras tiene que aparecer después acá con el nombre del corte. Las flechas estas deben tocar las líneas, que en la parte donde se tocan se engrosan un poquito más. El tamaño de las flechas y el tamaño de las letras tienen que ser proporcionado para que no sea algo demasiado desproporcionado respecto del dibujo, ni tan chiquitito que no se vea, ni tan grande que compita con el propio dibujo. Y luego esa vista rebatida, es decir, esta vista rebatida, que sale de la misma vista que nosotros tenemos acá, rebatida hacia allá, pero cortada, en la zona donde quedó cortada, se dibujan líneas finitas a 45 grados, los contornos quedan más gruesos porque quedan, las aristas son las más cercanas al observador, y como les decía recién, abajo se identifica el nombre del corte, por ejemplo, corte AA. Así que de esta manera los cortes en general quedan identificados. Las aristas que lo componen son más gruesas y líneas finitas a 45 grados para identificar que esa zona que está rayada es la que cortamos. Los cortes, acá tenemos un plano con vistas, ¿no? Y está identificado un corte. Nosotros acá estamos diciendo que en esta zona lo vamos a cortar.
como es una identificación muy concreta y tiene una nomenclatura muy clara, a diferencia de las vistas que sí tienen que estar alineadas con los cortes, perdón, las vistas sí tienen que estar alineadas una de otras, como ya hemos visto en el teórico de las vistas, en el caso del corte podemos dibujarlo en otra hoja distinta. ¿Por qué lo podemos dibujar en otra hoja distinta? Porque con esta identificación ya nosotros estamos dando cuenta de que esto proviene de acá. Lo que no podemos hacer es ponerlo en otra posición distinta a la que sería el rebatimiento. Eso no debe ser así. Tiene que conservar la misma posición que tenía en el rebatimiento de la vista. Un error recurrente cuando se hace el corte es repetir lo mismo que está en la vista pero seccionado, como acá. Esto no está bien porque en realidad nosotros no estaríamos rebatiendo la vista. Acá lo que hacemos es cortarla y repetir el mismo corte, si hiciéramos esto. Y repetir el mismo corte de lo que ya está en la vista no nos aporta información nueva. Nosotros cuando hacemos un corte, cuando hacemos un detalle, cuando hacemos otras vistas, lo que estamos haciendo es informar, comunicar cosas que no se ven en la vista original. Si yo hago esta vista de acá es porque acá yo tengo información adicional que tengo que comunicar que no se puede ver en esta vista. Y cuando hago un corte lo mismo. Yo identifico este corte para comunicar algo que acá no se puede ver. Entonces no tendría ningún sentido hacer esto, porque yo todo lo que veo acá ya lo tengo acá. ¿Sí? Por lo tanto, el corte así de esta manera no debe ser. Es de esta manera donde podemos ver que lo que vemos en el corte es el rebatimiento de lo que fue cortado en esta zona. Después hay una adicional que serían las secciones. La sección es lo mismo que el corte, pero la diferencia es que no se muestran las líneas de atrás, se muestra solamente la línea cortada, o mejor dicho, la zona cortada, y se utiliza para cuando los objetos son muy complejos, no tener que estar mostrando y dibujando toda la zona de atrás, que a lo mejor termina confundiendo el propio dibujo. Bueno, eso sería todo lo que es corte.